José Luis, ¿Qué tal, Pedro? ¿qué hay? Muchísimas gracias por venir. Y muchas gracias por aceptar acompañarnos aquí en el restaurante Salambó, en el emblemático barrio de Gracia de Un Barcelona. placer. A mí me gustaría que, más allá de hablar de tus libros, sí me gustaría conocer un poco al autor a través de los libros, ¿no? Entonces, vamos a empezar desde el principio. Tú naciste en Barcelona en Ajá. el año 54, pero por poco. El último día. Exactamente, el día 31 de diciembre. Y este año en lo literario también nos deja algunos detalles de interés. Por ejemplo, Ernest Hemingway recibe el Premio Nobel de Literatura ese año. Es el año en que Golding publica la famosa novela El Señor de las Moscas. Y es el año en que Tolkien empieza a publicar la trilogía del Señor de los Anillos, que la termina en el año siguiente, en el 55. Y por cierto, como ganador del premio Nadal, que tú eres en el año, como curiosidad, en ese año en que tú naciste, Francisco José Alcántara obtuvo el mismo premio por La muerte le sienta bien a Villalobos. Es un autor que la verdad es que poco más, o por lo menos yo personalmente he sabido de él. ¿Alguna preferencia como compañero de viaje de algunos autores que hemos comentado, de estos que han coincidido? No tengo la menor duda. Hemingway. Exactamente. Hemingway decía, hago lo posible por escribir lo mejor que puedo. Y a veces tengo suerte y escribo mejor de lo que puedo. Muy bien. Este para mí es un lema fundamental. Y además a ti como escritor también de cuentos, supongo que la obra de Hemingway en la parte de narrativa breve te debe de interesar también de una manera especial, Mucho, sí, ¿no? sí. Sí, tiene cuentos deliciosos. Es más, tiene cuentos hasta que anticipan a los grandes cuentos de Capote. Recuerdo un cuento que se llama Un gato bajo la lluvia. Es un cuento maravilloso que podría haber escrito Capote. Luego hay los famosos, ¿no? Los asesinos y todos estos cuentos famosos de Hemingway. Pero este en concreto a mí tengo especial debilidad por él. Hay una serie de lecturas de juventud que tú también tienes, por supuestísimo, entre las que yo he encontrado algo de información. Hablas de Conrad, de Julio Verne también, pero muy especialmente de Conrad, hasta el punto de que su obra El corazón de las tinieblas pues tiene una gran importancia dentro de tu, no sé si arranque literario, pero sí tiene una importante trascendencia. ¿Qué encuentras en Conrad y concretamente en ese libro? Bueno, encuentro que lo leí muy jovencito, me fascinó lo del horror, el horror, ¿no? Internarse en la selva y en el horror. Entendí muy poco del libro, pero me influyó mucho. Luego lo he leído de más mayor y es un libro que sigue fascinándome. En mí, en aquel momento, igual tenía 15 o 16 años, me despertó la pasión por el lado oscuro, misterioso, secreto de la literatura, ¿no? Y me rescató de los libros que había leído hasta entonces, que eran básicamente de aventuras. Es decir, ahí entendí que la literatura dio un paso más con este libro. No voy a hacerte la pregunta genérica de por qué escribes, que sería, pero sí me gustaría saber es qué te impulsa a escribir en esa fase de juventud, cuando posiblemente no hay en tu cabeza todavía la idea de convertirte en escritor, es decir, pero esos primeros escritos, ese impulso hacia la escritura, ¿a qué lo atribuyes? Pues la verdad es que yo siempre he dicho que escribir es un vicio originado por el verdadero placer, que es el de leer. Ajá. Y yo era muy lector en aquella época. Claro, en aquellos tiempos era más fácil. La tele era poco importante, no había nada de informática y yo estaba siempre encerrado en mi habitación leyendo, leyendo y leyendo. Mis padres tienen una buena biblioteca, lo cual me ponía la cosa fácil en casa. Y yo quise ser escritor para hacer lo mismo que estaba leyendo, que yo también quería contar mis aventuras, mis historias, mis cosas. Más allá de estos primeros autores, qué libros de alguna manera te han, no sé si te han influido o te han condicionado, o cuáles serían tus lecturas de referencia? No te pido un canon en concreto, ¿no? Pero, en fin. Es que son muchísimas, porque es toda una vida leyendo y yo soy muy ecléctico, o sea, a mí me gustan cosas muy distintas. He leído novela policíaca,
he leído Nabokov, Ajá. Conrad, Capote, te decía, pero luego en cuentos, por ejemplo, yo qué sé, hay Alice Munro, todas las, Amy Empel, eh, Askildsen, este noruego Lo conozco y lo he leído también. con este carácter tan difícil, Muy, que sí, es sí, sí, sí. maravilloso. Es que voy leyendo Mucho. y me van gustando Una buena cosas. noticia que Alice Munro haya sido premio Nobel siendo básicamente una escritora de Bueno, de cuento, esto ¿no? si quieres ya hablaremos, pero Sí, el bueno, cuento ahora está viviendo una época un de auge, auge. yo creo que está entrando en una época buena Ajá. y lo más sintomático de esto es que Alice Munro ya ganó el Nobel con una cuentista, ¿no? Bueno, tu primera obra publicada fue La noche del tramoyista, si no lo tengo mal entendido. Entonces, es una novela que te publica Alfaguara en el año 86, ambientada en Ibiza, una época, en los años 50, una época de esplendor, donde vivir se escribe con mayúsculas, todo es una gran maravilla, hasta que el idilio se viene a romper a causa de un asesinato que deja a la luz alguna realidad Mm. menos agradable. ¿Cómo recuerdas tú la vida cultural de esa época en que tú empiezas a escribir bueno, de esta época de los años 80? ¿Cuál es, más que en concreto la vida cultural de Barcelona en la que tú te mueves? Bueno, en Barcelona, claro, en aquella época, ahora hay muchas escuelas de letras, muchas cosas, mucho contacto por internet. O sea, el que quiere ser escritor no está solo. En mi época yo estaba muy solo, no conocía nada del mundo literario. Solo Enrique Badosa, un gran poeta de aquí de Barcelona, que es amigo de mi padre, era mi único contacto con el mundo literario. Y él, el pobre hombre, me corregía los textos y me hacía un poco de tutor. Eh, pero tuve la suerte de que contacté con José María Carandell, que era toda una institución en Barcelona y organizaba unas tertulias y me invitó a las tertulias. En estas tertulias consistían en que nos reuníamos en un bar y había un invitado, pero es que el invitado era Juan Marsé, o era José Agustín Goytisolo, o era cualquiera de los grandes ya autores de la época, ¿no? Entonces, allí conocí a toda esta gente. Yo era un jovencito de mierda, inédito, que quería ser escritor, y fue como contactar con ese mundo, ¿no? Y bueno, y luego la vida fue yendo para adelante y siguió. Por cierto, que en aquella tertulia se hacían bares, en cafés, y teníamos que cambiar de ubicación de vez en cuando por amenaza de bomba, porque los fachas iban siguiendo la tertulia y amenazando de bomba al café donde se celebraba. Estamos al principio de los 80, entiendo, Sí. o recién, No, o todavía no. no, estamos antes. Antes. Sí, sí. Y yo me acuerdo, en el año 2005, tú participaste en una de las jornadas de literatura, en la primera jornada de literatura que organicé de Visor. Y me acuerdo que paseando por la playa de San Salvador, ahí hay una casita que da a la playa, y me comentabas tú con una especie de pequeño torre, con un balconcito, y me decías, aquí, hace muchos años me sentaba yo con Miquel Dalmau, también escritor, y un músico, y mirando hacia la playa, pues escribíamos, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿esto era un ritual, era simplemente unas coincidencias, una manera de pasar el tiempo? No, bueno, Miguel Dalmau y yo nos conocíamos y íbamos juntos a escribir a esa casa en El Salvador y a dar largos paseos por la playa y venía un músico amigo de él y a mí me hacía mucha gracia porque nos sentábamos los tres muy sesudos y muy serios en una mesa redonda toda la tarde a escribir. Escribíamos a mano en aquella época y los tres escribíamos en absoluto silencio, el músico también. Y yo tenía idealizado el trabajo del músico, yo lo imaginaba con un piano probando y anotando en la partitura como en las películas, pero este hombre no, escribía en silencio en su pentagrama ahí y estábamos toda la tarde ahí y luego nos íbamos a tomar copas. Miguel Dalmau, no sé si sigues teniendo contacto con él. Sí, ahora vive en Mallorca. El músico, no sé si le has perdido la No, pista. le perdí la pista. Muy bien. Tras La noche del tramoyista vienen dos libros tuyos de relato en el año 89, Galería de enormidades y Retrato de familia con catástrofe. En tu obra hay una alternancia entre novela y relato, a pesar de que sí. A ti escribir novela justamente no te ha dado mal resultado, has sido un autor muy premiado, El Ciudad de Barcelona y El Ojo Crítico
con El responsable de las ranas, el Herralde con la historia del silencio, el Nadal con un encargo difícil, pero parece que hay una cierta necesidad por revisitar al cuento de vez en cuando, a pesar de las dificultades editoriales que representa. Ya sabemos que no es que sea más fácil escribir unos relatos, pero esa necesidad de revisitarlo veo que existe en tu obra, ¿no? He traicionado el cuento en muchas novelas, pero para mí el cuento es la esencia. Yo digo, me gusta decir que cuando escribo cuentos me siento perfumista, porque trabajo con las esencias de la literatura, ¿no? Con la precisión, con lo oculto, con la narratividad más minuciosa, ¿eh? Entonces, para mí es como ir al corazón de la literatura, trabajar el cuento. Y en esa medida, de vez en cuando, he de volver al cuento un poco para volver a enfrentarme a lo más duro del oficio y lo más gratificante también, ¿no? Luego las novelas son otra historia. Las novelas es una cosa de largo aliento, que puede desfallecer un poquito, puede crujir un poco, pero lo importante es que no pierda el aliento y mantenga la tensión, pero no exige ese nivel de precisión que tiene el cuento. Claro, yo te quería preguntar que, teniendo en cuenta pues, que son dos formas de trabajar diferentes, ¿qué le aporta a tu obra larga, a tu novela, tu experiencia como escritor de cuento, y al revés? Es decir, el hecho de escribir cuento, ¿qué te aporta cuando tú te pones ante una obra larga, ante una novela? Yo cuando se plantea este tema siempre pongo un ejemplo que es en la pintura. Si yo fuera profesor de pintura, y tengo algunos amigos que lo son y lo hablo con ellos, yo siempre diría a mis alumnos, aprender a hacer un buen retrato, y realista, y cuando hagáis un buen retrato, que hagáis buenos retratos, o a dibujar desnudo del natural, cuando hagáis eso bien, volveros abstractos o lo que os dé la gana. Pues el cuento es eso. Tú aprendes a hacer buenos cuentos y luego ya puedes hacer lo que quieras. Ya tienes todas las herramientas necesarias para hacer lo que quieras. Es un buen argumento, una buena comparación. Tras los libros de relatos, un año después publicas el responsable de las ranas, con la cual consigues el premio Ciudad de Barcelona. Se habla es una comedia dramática en realidad sobre tus propias dudas, y en concreto sobre la libertad, sobre esa dicotomía a la que nos vemos enfrentados de contraponer el impulso, la aventura frente a la rutina de cada día. Y también he leído de alguna forma que te gusta más sentirte retratista que escritor. Desde esa posición de voyeur, de observador de los otros, de los conflictos de los otros, ¿no hay también un ejercicio de exploración personal? O sea, ¿no es un poco una justificación de observar a los otros para interiorizar y trabajar sobre uno mismo, por decirlo así? Pero aquí el periodista que me entrevistaba se equivocó, porque yo le dije que prefiero ser retratista que escritor. Yo dije que un buen escritor ha de ser un buen retratista. Vale, que no es lo mismo. Bien, hay que documentarlo mejor por mi parte. Pero él lo transcribió mal. Claro que hay introspección personal, naturalmente. Es que yo creo que uno escribe siempre desde su propia experiencia, y escribir es una mirada sobre el mundo, entonces escribes desde lo que eres. De hecho, yo que soy muy poco intrusivo como escritor en lo que sucede, en lo que escribo, no puedo evitar que es mi mirada, y en esa medida, desde el momento en que soy yo el que lo ve y lo cuento a mi manera, es una forma de manipular la realidad, pero este es el oficio de escribir, ¿no? Pero a mí, claro, en realidad yo tengo muy poco interés por mí mismo. Es decir, a mí me gusta mucho más analizar a los demás. Muy bien. La historia del silencio aparece en el año 94, premio Herralde de novela. De nuevo vuelves a indagar en esas singularidades humanas que te inquietan, y ahora es el silencio. La obra está llena de reflexiones y citas que son muy interesantes. A mí me gustaría leer una que está aquí en la página 128 de esta edición, muy cortita. El protagonista dice: Irene, aquí dice que un autista es alguien que, a diferencia de todos nosotros, ha decidido no contenerse más. Alguien que se ha liberado hasta el punto de aniquilar su relación con el mundo, encerrándose en sí mismo. No estarás de acuerdo, pero a mí me parece solo una forma exagerada de ser normal. ¿Tienes la sensación de que la comunicación a veces es una obligación excesivamente dura,
que supone un esfuerzo, además, algunas veces demasiado grande. O sea, Bueno, yo es que de carácter soy poco comunicativo, entonces siempre, por ejemplo, yo puedo estar en mi casa en el pueblo, allí en el Ampurdán, puedo estar una semana solo, sin hablar con nadie, trabajando y haciendo mis cosas. ajá, Entonces, para mí la soledad estoy muy bien, no te supone sin ningún ningún problema. esfuerzo, ¿no? Yo incluso pienso a veces que en qué medida, ¿no?, la edad madura, ese aislamiento a veces, más que una señal de decrepitud, no sé, una muestra de inteligencia que nos anima a callar por aquello de no, de no reincidir, o como una especie de dar por perdida cualquier posibilidad de comunicación. Es decir, que el silencio no tiene por qué ser No, una- de hecho es que un inconveniente. a mí me gusta estar una semana solo, pero luego monto una paella para 10 Muy amigos y bien, nos lo pasamos muy bien. perfecto. Porque Sí, sí. creo que las Hay dos que cosas hay que alternar. hacerlas, ¿no? Está muy bien. Sí, sí. Y bueno, y este libro, La historia del silencio, ahora cumple 20 años, 20 años que se publicó. Y curiosamente ahora empieza a traducirse, Sí. ahora ha salido Neri Pozza, lo ha sacado en Italia, Hispabook lo saca en inglés, o sea que Son las primeras tiene un... traducciones de este libro. O estaba traducido antes a algún otro No, este idioma. no se tradujo, curiosamente, siendo premio Siendo Real y premio todo Ralde, eso, y correcto. el anterior había tenido muchas traducciones y los posteriores también. Este no sé por qué, me extraña misterio, se quedó... 3 años después publicas El Hotel Astoria, en el año 97, la historia de una mujer que se resiste a los convencionalismos y a la vulgaridad, y que después de leer a Françoise Sagan, una autora de vida breve pero intensa, le resulta como un estímulo inspirador. Para Amantes y Ladrones es un libro del año 2000, que es una novela construida con diferentes relatos, un ejercicio también Sí, eso de pretendía ser metaliteratura. como una poética. Ajá. Reúne en una casa una serie de escritores y cada uno de escribir un cuento durante un fin de semana, ¿no? Ujú. Bueno, yo no los reúno, los reúne el editor, que es el dueño de la casa. Sí. Entonces, a partir de lo que hablan entre ellos, del cuento que van escribiendo y todo eso, de las conversaciones, pretendía hacer una poética de lo que para mí es el cuento. En realidad es una novela homenaje al cuento. Efectivamente, en realidad es como, da la sensación a veces de que sometes los personajes a una encerrona, pero dándoles al final siempre una oportunidad para escapar. Por otra parte, en estos dos libros vuelve el inconformismo, sobre todo en el de Hotel Astoria, la rebeldía y la ilusión del último momento que se plantea uno en todo eso que tanto nos gusta. Es otro libro donde volvemos a lo mismo, la dicotomía, es decir, aquello que yo te comentaba ahora, es como decir, mira, esto es lo que es, pero te queda esta posibilidad, Sí. una última oportunidad. Sí, ¿no? sobre todo si te empeñas en agarrarte a esa oportunidad, ¿no? Claro. Sí, bueno, yo creo que un escritor siempre se está planteando por qué diablos estamos vivos y qué es todo esto, ¿no? Si es que todo esto tiene algún sentido. Y un poco cada cosa que escribes es intentar indagar un poco en este tema, ¿no? El Robert Fish, que hizo de tutor de Amy Hempel, aparte de Carver, Ajá, sí. a Hempel le decía, tú lo que has de hacer es que tus lectores entiendan por qué diablos sigues viva. Y me pareció un buen consejo, ¿no? Porque en realidad esa es la esencia de la literatura. Te escuchaba el otro día, creo, una entrevista también, a raíz creo que era de esta publicación de todo eso que tanto nos gusta, que tú decías que la vida es una especie de transcurrir entre dos periodos, entre que te limpien el culo cuando eres niño y te lo vuelven a limpiar cuando eres anciano. La pregunta Sí. es, vale, ¿y lo que queda en medio qué es? ¿No? Es decir, ¿cómo vivimos todo eso? Porque bueno, es decir, es un punto excesivamente trágico, digamos, ¿no? Supongo que lo que queda en el medio es todo eso, es la oportunidad que tenemos, ¿no? Para seguir aprovechando. Sí, bueno, a ver, a mí me gusta el sentido tragicómico de la Sí. vida, es decir, sobre todo no perder nunca el sentido del humor. Entonces, a mí esto es un poco humor negro, pero Sí, sí, para mí es una no, pero afirmación humorística. pero es cierto. ¿no? Y la vida yo creo que es maravillosa, es una experiencia maravillosa que sucede durante un tiempo que puede ser, es muy largo y muy breve al mismo tiempo. Entonces, es maravilloso vivirlo, es maravilloso enamorarse, es maravilloso tener un hijo, es maravilloso comer bien.
es maravilloso tener amigos, y todo esto es lo que es la vida, ¿no? Y luego, por ejemplo, mi humor se está volviendo ahora un poco más melancólico. ¿Por qué? Porque ya he vivido de cerca desgracias. Cuando eres joven, pocas desgracias hay. Cuando te vas haciendo mayor, pues vas viendo de qué Eso paño está hecho esto, lo ¿no? comentaremos en tu último libro de relatos, que parece que eso se refleja bien ahí. Pero un poco por la misma cuestión, ahora la literatura más de corte intimista o existencial, bueno, es bastante denostada por mucha gente, ¿no? En tanto y cuanto se confunde con literatura del yo y este tipo de cosas. Pero es cierto que hay autores, pues bueno, de gran renombre que practican ese tipo de literatura, que apuestan por ese tipo de literatura. ¿Tú crees que eso es una moda o realmente es un reflejo de la situación actual en que vivimos? Que bueno, que la cosa con lo que hay, ¿no? Un poco, pues, ¿de qué vamos a escribir si no cargado de esta especie de melancolía o de... Yo creo que la literatura, hay mil maneras de escribir libros, y lo único que se le debe exigir es que sea de calidad, que sea de calidad. Por ejemplo, el cuento, que es lo que más puesto estoy porque doy clases y esto, yo analizo cuentistas muy distintos unos de otros. Buzzati no tiene nada que ver con Alice Munro, Claro. y a mí me gustan igual. Y Buzzati, yo no sabía que era cuentista hasta que sacaron los cuentos completos aquí y me enteré y lo leí, y es un autor maravilloso. Entonces, lo único que es que se le debe pedir a la literatura es que sea de calidad, y sobre todo no confundir las cosas. Es decir, una cosa son los bestsellers y literatura de consumo, que está muy bien y tiene su función y la ha tenido siempre y la seguirá teniendo, y otra cosa es lo que es literatura de calidad. Hoy día hay una cierta tendencia a confundirlo todo, sí. y se hace un poti-poti que Sí. aquí no hay quien se entere de nada. Más allá del tinte existencialista o intimista que pueda tener tu obra, lo que también es verdad es que contiene mucho humor y mucha ironía. De hecho, es un rasgo que también caracteriza no solamente como en su obra, sino como persona a Nabokov, del que ya hemos leído que es alguien que te interesa, ¿no? ¿Qué papel juega la ironía? ¿Es un recurso compensatorio o No, realmente la ironía, bueno, la ironía, el humor el en general? humor Sí. para mí es fundamental para mirar el mundo. Es decir, si uno no tiene sentido del humor, acabáramos ya. Sí, Con lo que corre por ahí, ¿no? exacto. Entonces, el humor siempre lo he utilizado como herramienta para explicar lo que veo y para escribir. Creo que es fundamental, porque además yo creo que los libros han de ser profundos, pero al mismo tiempo el lector ha de disfrutarlos. Es decir, a mí como lector me gusta que me hagan pensar, pero no con un ladrillo que me vaya dando en la cabeza, sino con una cosa que yo lea de una forma agradable, que sea agradable la lectura, por profunda que sea. Es lo que yo intento conseguir como escritor. Vayamos ahora al encargo difícil. Un encargo difícil, Premio Nadal 2005, una novela sobre la posguerra española que se ambienta en la isla de Cabrera. Bueno, el ser humano es un ser paradójico, me da la sensación. Es decir, los mismos ideales que sirven para matarse unos a otros, luego acaban siendo irrelevantes cuando toca encauzar la vida y poner las cosas en orden, ¿no? Que es un poco, resumiendo mucho si tú quieres, ¿no? Pero cómo al final esas ideologías que son las que provocan una confrontación luego acaban siendo peccata minuta, digamos, para recomponer un poco lo que viene Sí. adelante. Un encargo difícil pretendía ser un canto al esfuerzo individual. Es decir, la tesis digamos, de la que parte el libro es que los colectivos, las naciones, los países, todo esto, generan el horror histórico. Y luego, para superar eso, se ponen en marcha individuos, personas que Correcto. luchan y logran ponerse de pie otra vez y salir adelante. Y lo que intento contar es la historia de dos mujeres, una en teoría de cada bando, eh, pero las dos derrotadas, porque una guerra derrota a todo el mundo, que juntas ponen en marcha una pequeña comunidad, y entonces lo recluí en la isla de Cabrera por ese motivo, ¿no? Para que pudieran friccionar entre ellas y poner en marcha una nueva vida después del horror, ¿no? Hablemos ahora de tu último trabajo, Te espero dentro. Volvemos al relato, una nueva vuelta al relato. A mí me parece un gran libro,
me gusta esa manera de escribir sin florituras, una escritura para nada sensiblera, todo muy bien acotado para conseguir ese efecto de desasosiego. Muchas veces tú me comentabas antes que este libro te llevó 5 años y que da mucho trabajo escribir un libro de relatos, aunque aparentemente y de cara al público en general parece que esto se haga de una tirada, ¿no? Sí. La incomunicación sobrevuela, yo diría que la mayoría de estos relatos. Volvemos a ese autismo de la historia del silencio y da la sensación de que en la mayor parte de tus personajes se levanta una especie de muro que impidiese una comunicación, como si fuese refractarios a comunicarse, aparte de toques como hay de absoluta ternura en alguno de los relatos, el que llama el del señor que va a visitar a Galicia. Teoría del Saltamontes. La teoría del Saltamontes, ¿no? La incomunicación, volvemos un poco. Me decías tú antes que en este punto de tu vida quizás los relatos se vuelven un poco más, base de la experiencia, un poco más, no sé si duros, un poco más, tampoco sin esperanza, porque siempre queda un punto al final, ¿no? Sí, no, con esperanza sí. Digamos que son, aquí he querido utilizar una prosa muy descarnada, pero no exenta de ternura, para acercarme a los personajes, a los protagonistas de las historias, ¿no? Lo que pasa es que la idea del libro era atrapar a esos personajes en un momento de sus vidas en las que se produce un crujido. Y algo va a cambiar, algo muy importante, su vida va a cambiar, o su manera de ver la vida va a cambiar. Entonces, digamos que si tiene una larga monotonía por detrás, hay ese crujido y luego a ver qué pasa, ¿no? El cuento, que es la maravilla que tiene el cuento, pilla un instante. Y yo quería pillar ese instante de crujido. Entonces, en unos cuentos es por una gran tragedia personal, en otros cuentos es por un detalle insignificante que hace de detonante, como La niña vuelve, es un cuento que es una chica joven que se ha ido de casa de sus padres y con un perfecto inepto, y aguanta con el inepto por ser fiel a su decisión, a su propia decisión de mujer adulta que ya es, hasta que el inepto se despide de ella dándole un beso en la frente. Y eso es algo que ella no puede soportar porque su padre besa así a su madre. Y ella es como si besara una santa y no quiere ser una santa, quiere ser una mujer. Y esa tontería del beso en la frente, mira que ha aguantado ella cosas al chico este, es lo que hace que rompa totalmente, ¿no? Es el crujido, que es lo que quería. Bueno, yo al principio de esta entrevista te preguntaba por la vida literaria de aquella Barcelona de tus inicios y ahora me gustaría preguntarte por la Barcelona literaria actual. Tú has sido una persona, y este local en el que estamos, muy relevante en la vida literaria de Barcelona. Durante muchos años estuvo celebrando el premio Salambó, como tantas otras cosas ha desaparecido. Pero ha sido una de las grandes aportaciones, incluso tratándose de un premio sin dotación económica, pero a obra publicada, sí, pero muy prestigioso. ¿Qué motivos para la esperanza? ¿Cómo son un poco tus perspectivas? ¿Queda esperanza también como la de tus personajes? No. ¿Cómo ves en este sentido la vida? Pues la veo muy bien, la vida muy bien. El panorama económico no, pero la vida estupenda. Claro. Bueno, me refiero a eso, a la vida literaria. Y aquí se siguen celebrando presentaciones continuamente de libros, tertulias, un montón de cosas. Y del premio Salambó, que se realizó durante 9 años, eran otros tiempos, era un premio condenado a extinguirse, por otra parte, pues guardo muy buenos recuerdos y sobre todo porque un año lo ganó Juan Eduardo Zúñiga, que es, yo creo, uno de los más grandes cuentistas que tiene este país. ¿Hay posibilidades de que se retomen estas antiguas cosas como el premio Salambó o serían formatos diferentes? No, porque yo creo que todo evoluciona y lo que no hay es que vivir con añoranza de nada. Es una época pasada, cerrada, y emprendemos nuevos proyectos todo el rato. O sea que... Entonces, más allá de recortes, de limitaciones institucionales a la cultura, seguiremos teniendo la esperanza y seguiremos siendo optimistas. Seguiremos teniendo la vida en los cafés. Perfecto, sí. Que es como empezó, que es lo que hay que tener. Sí, sí, muy bien. Pues nada más, Pedro, muchísimas gracias. Gracias por aceptar, como te decía antes, la entrevista. Estoy encantado de hablar contigo. Yo también, ha sido un placer. Y hasta la próxima. Hasta luego.